En el 5 de diciembre de 1911, en una pequeña ciudad llamada Sosnowiec, al sur de Polonia, entonces parte del Imperio ruso, nacía un niño que un día se convertiría en uno de los mayores símbolos de la resistencia humana a través del arte: Władysław Szpilman. Hijo de una familia judía de clase media, Szpilman creció en un entorno donde la música no era solo entretenimiento, sino parte esencial de la identidad familiar. Sus padres valoraban la cultura, la educación y la tradición, y desde pequeño notaron el talento especial del hijo menor. La Polonia de aquella época era un país en transformación. Tras más de un siglo bajo dominio extranjero, recuperó su independencia en 1918, cuando Szpilman aún era un niño. Este renacimiento nacional moldearía el escenario en el que él crecería y se convertiría en artista. En 1926, a los 15 años, Szpilman y su familia se mudaron a Varsovia, la capital de la Nueva Polonia. Era una ciudad vibrante, cosmopolita, con una fuerte escena cultural y artística. Para un joven músico, era el lugar perfecto para florecer. En Varsovia, ingresó al Conservatorio de Música, donde estudió bajo la orientación de importantes maestros polacos. Su estilo era refinado, técnico y emocional, cualidades que pronto llamaron la atención de profesores y compañeros. En 1931, a los 19 años, Szpilman fue enviado a Berlín, en Alemania, para perfeccionar sus estudios en la prestigiosa Akademie der Künste. Era una elección natural para los mejores talentos musicales de Europa Oriental. En Alemania, estudió con el renombrado pianista Arthur Schnabel, especialista en Beethoven y Mozart. Bajo su orientación, Szpilman profundizó su técnica, pero también desarrolló una sensibilidad única para la interpretación musical. Mientras tanto, la política en Alemania comenzaba a cambiar de forma peligrosa. El partido nazi, liderado por Adolf Hitler, ganaba fuerza. En 1933, Hitler llegó al poder, y las leyes de exclusión contra los judíos empezaron a implementarse. A pesar del clima de tensión, Szpilman permaneció en Berlín un año más, concluyendo sus estudios. Fue testigo directo del crecimiento del odio antisemita, pero logró mantenerse enfocado en la música, su verdadera salvación. En 1933, regresó a Polonia, donde fue recibido con entusiasmo. Ya era considerado uno de los jóvenes pianistas más prometedores del país. Su regreso fue marcado por conciertos y presentaciones en salas de prestigio. En 1935, Szpilman fue contratado por la radio polaca, en Varsovia, como pianista oficial. Era un cargo de gran prestigio, y se convirtió en una figura conocida en el panorama cultural polaco. Sus presentaciones en vivo eran transmitidas diariamente, y su música sonaba en miles de hogares. Tocaba desde clásicos de Chopin hasta composiciones propias, mostrando versatilidad y profundidad emocional. Durante ese periodo, también comenzó a componer. Escribió valses, piezas para piano e incluso bandas sonoras para películas. Su producción era intensa, y demostraba no solo talento como intérprete, sino también como creador. Hasta 1939, Szpilman vivía uno de los momentos más felices y productivos de su vida. Tenía carrera, reconocimiento, familia y un futuro prometedor. Pero todo estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de una guerra que nadie imaginaba posible. El 1 de septiembre de 1939, Alemania nazi invadió Polonia. El ataque comenzó con bombardeos aéreos coordinados, tanques cruzando la frontera y tropas avanzando hacia Varsovia. Era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Władysław Szpilman estaba en casa cuando escuchó los primeros aviones sobrevolando la ciudad. El sonido era ensordecedor, seguido de explosiones que sacudían los edificios. En pocas horas, Varsovia se convirtió en un campo de batalla. La radio polaca, donde Szpilman trabajaba, se convirtió en un objetivo estratégico. El 23 de septiembre, durante un bombardeo, la emisora fue destruida. Ese día, Szpilman estaba en el estudio, tocando en vivo, y tocó hasta el último segundo antes del silencio. Interpretó un nocturno de Chopin, el nocturno en do sostenido menor, mientras aviones alemanes se acercaban. La transmisión fue interrumpida en mitad de la pieza.
Este momento se convertiría en uno de los más simbólicos de la historia de la radio polaca. Con la caída de la emisora, Szpilman perdió no solo su empleo, sino también su voz pública. La música, que antes unía al pueblo, fue silenciada por la guerra. Se refugió en casa con su familia, intentando sobrevivir al caos. En octubre de 1939, Polonia fue oficialmente ocupada por Alemania. Las fuerzas nazis impusieron leyes brutales, especialmente contra la población judía. Identidad, movimiento y derechos fueron sistemáticamente anulados. En noviembre de ese año, los nazis comenzaron a aislar a los judíos en guetos. En Varsovia, se creó el mayor gueto de Europa, rodeado por muros de ladrillo y alambre de púas, con más de 400.000 personas confinadas en un espacio mínimo. La familia Szpilman fue obligada a mudarse al gueto de Varsovia. Dejaron su casa, sus pertenencias, su libertad. Władysław, ahora con 27 años, vio su vida convertirse en una pesadilla diaria. Dentro del gueto, la situación era desesperada. Hambre, enfermedades, hacinamiento y ejecuciones sumarias eran comunes. Aún así, la cultura resistía. En secreto, hubo conciertos, obras de teatro e incluso clases de música. Szpilman, aunque sin piano, continuaba tocando mentalmente, memorizando partituras, ensayando en silencio. La música era su forma de resistencia interna, un refugio contra la locura que lo rodeaba. También compuso algunas piezas durante ese periodo, aunque pocas sobrevivieron. Escribía en pequeños cuadernos, escondidos entre ropa o debajo del suelo de la casa. En 1942, los nazis iniciaron la Operación Reinhard, un plan sistemático de deportación y exterminio de los judíos del gueto. Miles eran llevados diariamente a campos de concentración, principalmente a Treblinka. En agosto de ese año, la familia de Szpilman fue convocada para el transporte. Él, sus padres, hermanos y hermanas fueron llevados al punto de embarque. Fue el momento más traumático de su vida. En el último instante, un oficial judío del Judenrat, el consejo judío impuesto por los nazis, reconoció a Szpilman y lo sacó de la fila. Fue salvado por unos segundos. Su familia siguió hacia el tren y nunca más fue vista. Solo, Szpilman regresó al gueto vacío, devastado por la pérdida. A partir de ese día, sabía que sobrevivir ya no era una elección, era una obligación. Y lo haría, aunque tuviera que desaparecer del mundo. Tras la deportación de su familia, Władysław Szpilman permaneció en el gueto de Varsovia, pero ya no tenía a nadie. Decidió esconderse, viviendo en apartamentos abandonados, bajo las ruinas de edificios bombardeados. Pasó los meses siguientes moviéndose de escondite en escondite, siempre con miedo de ser descubierto. Cada sonido, cada paso en el pasillo, podía significar la muerte. En 1943, los nazis decidieron liquidar completamente el gueto. Tras el levantamiento del gueto, un levantamiento heroico liderado por judíos armados, las tropas alemanas entraron con fuego pesado, destruyéndolo todo. Szpilman logró escapar antes de la destrucción total. Fue ayudado por amigos no judíos, simpatizantes de la resistencia polaca, que lo escondieron en apartamentos fuera del perímetro del gueto. Comenzó a vivir como un fantasma, sin documentos, sin nombre, sin derechos. Su supervivencia dependía de la generosidad de extraños que arriesgaban sus vidas por ayudarlo. Uno de esos héroes fue Andrzej Bogucki, un pianista y miembro de la resistencia, que junto con su esposa Janina, llevaba comida y noticias a Szpilman regularmente. Lo escondieron en varios lugares diferentes. En uno de ellos, en la calle Aleja Podlegloski, Szpilman pasó meses en una pequeña habitación, sin salir, sin hacer ruido. Solo leía, escribía y trataba de mantener la cordura. La falta de luz natural, el silencio constante y la soledad casi lo llevaron a la locura. En sus escritos, confesó que pensó en entregarse varias veces, solo para acabar con el sufrimiento. Pero la música siempre lo traía de vuelta. Memorizaba piezas enteras, imaginaba el sonido de las teclas, revivía conciertos en su mente. Era como si su cerebro fuera un piano invisible. En 1944, con la ciudad en ruinas,
Spillman fue trasladado a un nuevo escondite, en el número 83 de la calle Aleja Niepodlegloski, un apartamento vacío en el último piso de un edificio abandonado. Allí vivía como un náufrago. La comida era escasa, el agua venía de grifos rotos, y el frío del invierno polaco era brutal. Quemaba muebles para calentarse, viviendo entre escombros. Durante ese tiempo, el Ejército Rojo avanzaba por Polonia, acercándose a Varsovia. Los alemanes, en retirada, destruían todo lo que podían. La ciudad se estaba convirtiendo en un campo de cenizas. En agosto de 1944, comenzó el levantamiento de Varsovia, un levantamiento armado liderado por la resistencia polaca contra los nazis. Duró 63 días y terminó en tragedia, con la destrucción del 85% de la ciudad. Spillman, aislado en su escondite, fue testigo del infierno. Oleadas de explosiones, tiroteos constantes, gritos. Se escondía en sótanos, huía de incendios, veía edificios derrumbarse a su alrededor. Cuando el levantamiento fue aplastado, los alemanes evacuaron la ciudad y comenzaron la demolición sistemática de Varsovia. Spillman, ahora completamente solo, enfrentaba la muerte por hambre, frío o descubrimiento. En noviembre de 1944, el edificio donde Spillman estaba escondido fue invadido por soldados alemanes. Había sido descubierto. El final parecía inevitable. Un oficial alemán entró en el apartamento y lo encontró. Un hombre esquelético, barbudo, cubierto de harapos, temblando de frío. En vez de disparar, el oficial preguntó: ¿Quién eres? Spillman, con voz débil, respondió que era polaco. El oficial no lo creyó. Notó los libros, las partituras, el comportamiento. Preguntó: ¿Qué hacías antes de la guerra? Spillman respondió: era pianista en la radio polaca. El oficial, sorprendido, le pidió que tocara algo. Pero no había piano. Entonces Spillman se sentó en el suelo y fingió tocar, moviendo los dedos en el aire. El oficial, impresionado, no lo mató. Por el contrario, le ofreció pan, mantequilla y una botella de coñac. Dijo: vas a sobrevivir. Voy a ayudarte. Este hombre era Wilhelm Osenfeld, un oficial del ejército alemán, nacido en Essen en 1895. Era profesor antes de la guerra, casado, padre de 5 hijos. Osenfeld no era nazi. Al contrario, detestaba el régimen, las atrocidades, el trato dado a los judíos y a los polacos. En su diario escribió: me da vergüenza ser alemán. Ya había ayudado a otros judíos y prisioneros de guerra. Pero Spillman fue quizás el caso más simbólico, un artista, un sobreviviente, un hombre que representaba todo lo que Alemania estaba destruyendo. Osenfeld volvió varias veces al escondite, llevando comida, mantas y manteniendo a Spillman informado sobre el avance del ejército soviético. Lo animaba a resistir. En diciembre de 1944, Osenfeld fue trasladado a otro frente. Antes de irse, le dijo a Spillman: aguanta. La guerra terminará. Volverás a tocar. Pocas semanas después, en enero de 1945, el ejército soviético entró en Varsovia. La ciudad estaba en ruinas, pero la liberación había llegado. Spillman salió de su escondite, débil, pero vivo. Fue encontrado por soldados soviéticos, que lo llevaron a un puesto de primeros auxilios. Cuando le preguntaron su nombre, dijo: soy pianista. Ellos no lo creyeron. Días después, en un edificio destruido, Spillman encontró un piano. Malogrado, desafinado, con teclas faltantes. Se sentó y tocó la Oda a la Alegría de Beethoven, un himno a la libertad. Un oficial soviético escuchó la música. Se acercó, emocionado, y le preguntó quién era. Spillman contó su historia. El oficial, conmovido, le proporcionó ayuda médica y refugio. A los 33 años, tras más de 5 años de horror, Władysław Spillman estaba vivo. Había perdido todo: familia, hogar, país, pero aún tenía la música. Y para él, eso era suficiente. En 1945, con la guerra finalmente terminada,
Szpilman regresó a la vida pública. Fue invitado a presentarse nuevamente en la radio polaca, la misma emisora destruida en 1939. Su primera transmisión después de la guerra fue emocionante. Tocó a Chopin, el mismo compositor que había tocado en el último momento antes del silencio. Era un símbolo de renacimiento. La audiencia escuchaba entre lágrimas. Para muchos polacos, esa voz musical era la prueba de que Varsovia, aunque en ruinas, aún vivía. Szpilman no solo retomó su carrera, sino que se convirtió en una figura nacional de resistencia y esperanza. Su historia comenzó a circular, primero en círculos culturales, luego en la prensa. En 1946, escribió sus memorias, tituladas La muerte en Varsovia. El libro, publicado en Polonia, era un relato crudo, honesto y poderoso sobre su supervivencia. A pesar de su importancia, no tuvo gran repercusión internacional. Fue traducido parcialmente y pronto cayó en el olvido, hasta décadas después. Paralelamente a la escritura, Szpilman volvió a componer. Escribió piezas para orquesta, música de cámara y bandas sonoras para cine. Su producción posterior a la guerra fue inmensa, más de 500 obras. También se convirtió en director musical de la radio polaca, donde ayudó a reconstruir la escena cultural del país. Formó a jóvenes músicos, patrocinó conciertos y promovió la música clásica. En 1950, se casó con Alina Grzegnarowska, una sobreviviente del campo de Auschwitz. La boda fue sencilla, pero significativa, dos sobrevivientes reconstruyendo la vida juntos. Tuvieron dos hijos, Andrzej y Regina. Para Szpilman, la familia era una forma de reparar lo que la guerra había destruido. Era un padre presente, cariñoso, pero reservado. A pesar del éxito, rara vez hablaba del Holocausto. Guardaba los recuerdos como una carga. Solo en momentos íntimos, con amigos cercanos, contaba detalles del sufrimiento. Nunca volvió a encontrar a Will Mosenfeld. Años después, supo que el oficial había sido capturado por los soviéticos y murió en un campo de prisioneros en Ucrania en 1952. Szpilman intentó, sin éxito, interceder por él. Escribió cartas, envió testimonios. Mosenfeld, que lo salvó, murió sin saber que su acción fue recordada. La historia de Szpilman permaneció relativamente desconocida fuera de Polonia hasta 1998, cuando su libro fue republicado en Alemania con el título El pianista. La nueva edición llamó la atención de Roman Polanski, cineasta polaco y sobreviviente del Holocausto. Decidió adaptar la historia al cine y cambiaría para siempre el legado de Szpilman. En 1998, medio siglo después del final de la guerra, un libro olvidado resurgió de las sombras. El pianista, relato autobiográfico de Władysław Szpilman, fue republicado en Alemania con una nueva traducción y un prólogo impactante. La edición llamó la atención de periodistas, historiadores y artistas. La historia de un hombre que sobrevivió al silencio, al hambre y a la destrucción, solo para volver a tocar piano entre las ruinas de Varsovia, era demasiado conmovedora como para ignorarla. Entre los lectores estaba Roman Polanski, cineasta polaco nacido en París, pero criado en Cracovia. Había perdido a su madre en el campo de concentración de Auschwitz y sobrevivió al gueto de Cracovia. Al leer el libro, Polanski sintió como si reviviera su propia infancia. El dolor, el miedo, la soledad, todo era familiar. Supo en ese momento que debía convertir esa historia en cine. En 2000, Polanski comenzó la producción de El pianista, una película que sería tanto un homenaje a Szpilman como un testimonio del sufrimiento del pueblo judío durante el Holocausto. El papel principal fue interpretado por el actor británico Adrien Brody, quien se sumergió profundamente en el personaje. Perdió peso, estudió piano durante meses y vivió en aislamiento para captar la esencia de la soledad de Szpilman. Las filmaciones tuvieron lugar en Varsovia, en escenarios reconstruidos para reproducir con fidelidad el gueto, los escombros y los edificios bombardeados de la década de 1940. La película se estrenó en 2002 en el Festival de Cannes, donde causó profunda conmoción. Al final de la proyección, el público se levantó en una ovación de pie que duró más de 15 minutos. El pianista ganó la Palma de Oro,
el premio máximo del festival. Meses después, obtuvo 3 premios Oscar: Mejor Director para Polanski, Mejor Actor para Brody y Mejor Guión Adaptado. La victoria de Brody fue histórica. Se convirtió en el actor más joven en ganar el Oscar a Mejor Actor, con solo 29 años. En su discurso, dedicó el premio a Spillman y a todas las víctimas del Holocausto. La película fue aclamada por la crítica mundial como una de las obras más poderosas sobre la guerra, el genocidio y la resistencia humana. Su lenguaje visual, minimalista y realista, evitó el sensacionalismo, centrándose en la emoción pura. Tras el éxito, el libro de Spillman fue traducido a más de 30 idiomas. Por primera vez, millones de personas en todo el mundo conocieron la historia real detrás de la pantalla. Documentales, entrevistas y reportajes comenzaron a destacar no solo la película, sino al hombre que la inspiró. Władysław Spillman dejaba de ser un nombre desconocido para convertirse en un símbolo universal. La familia Spillman, especialmente sus hijos Andrzej y Regina, empezó a participar en eventos en memoria del pianista. Contaban historias personales, mostraban fotos, partituras y cartas inéditas. En 2002, se estrenó un documental titulado La música continuó, que reunió testimonios de sobrevivientes, amigos de Spillman y material de archivo. Su música, por fin, resonaba más allá de las fronteras de Polonia. A pesar de toda la fama póstuma, Władysław Spillman siempre afirmó que su verdadera identidad estaba en la música, no en la supervivencia, ni en la guerra, sino en el arte que lo salvó. Compuso más de 500 obras en su vida, incluyendo valses, piezas para piano, canciones, música de cámara y bandas sonoras para cine. Gran parte de ellas permaneció inédita o poco conocida fuera de Polonia. Sus composiciones tenían un estilo único, melancólicas, pero con momentos de ligereza, técnicas, pero profundamente emotivas. Combinaba influencias clásicas con toques de jazz y música popular polaca. Uno de sus temas más famosos es el vals en re bemol mayor, compuesto antes de la guerra. Interpretado en radios y salas de conciertos, era un símbolo de elegancia y sensibilidad. Durante el Holocausto, compuso mentalmente, sin papel ni instrumento. Algunas de esas piezas fueron reconstruidas años después, basadas en sus recuerdos, como si la música hubiera sobrevivido en el aire. Tras la guerra, Spillman siguió componiendo. Escribió bandas sonoras para películas polacas, piezas para teatro e incluso himnos para eventos nacionales. En 1961, lanzó una colección de valses titulada Valses de Varsovia, dedicada a la ciudad que tanto amaba y que tanto sufrió. Cada pieza era un retrato de un barrio, un recuerdo, un rostro perdido. También grabó en varias ocasiones a lo largo de su vida, especialmente obras de Chopin, su compositor favorito. Sus interpretaciones fueron consideradas entre las más auténticas del siglo XX. En 1986, a los 75 años, grabó un disco con piezas de Chopin en un piano Steinway. La interpretación fue aclamada como un regreso triunfal, no solo del artista, sino del alma de Polonia. Para Spillman, Chopin era más que un compositor. Era un patriota, un exiliado, un hombre que expresaba el dolor y la belleza de la nación polaca a través de las teclas. Creía que la música no tenía fronteras, ni política, ni odio. Era un territorio neutral donde la humanidad podía encontrarse, incluso después de los peores horrores. En raras entrevistas, decía: cuando toco, lo olvido todo. La guerra, la pérdida, el miedo. Solo hay sonido, momento y verdad. Para él, tocar era un acto de liberación. Incluso en sus últimos años, cuando ya estaba débil, aún se sentaba al piano. Sus manos, envejecidas, aún danzaban sobre las teclas con la misma gracia que en su juventud. En 2000, pocos meses antes de morir, tocó en un concierto privado para amigos. Escogió el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Fue su última actuación pública. La música de Spillman no es solo arte, es testimonio. Cada nota lleva el peso de la historia, el grito del silencio y la prueba de que, incluso en la oscuridad total, la belleza puede resistir. A pesar de ser conocido como el pianista, Władysław Spillman era, ante todo, un hombre discreto,
tímido y profundamente reflexivo. Nunca buscó la fama. Incluso tras el éxito de la película, su familia enfatizó que se habría sentido incómodo con tanta atención. Dijo su hijo Andrzej: quería ser recordado por su música, no por la guerra. Era un padre dedicado, un esposo fiel y un amigo leal. Para quienes lo conocían bien, parecía cargar una tristeza serena, como si el pasado estuviera siempre presente, pero nunca dominante. Nunca participó en movimientos políticos. Nunca demandó a nadie. Nunca exigió reconocimiento. Aceptó la vida con una dignidad silenciosa, casi estoica. En 1998, recibió la Orden al Mérito de la República de Polonia, uno de los mayores honores del país. Dijo simplemente: es un placer servir a mi patria, aunque sea de forma tardía. Visitó escuelas, habló con jóvenes músicos, pero evitaba hablar del Holocausto. Cuando le preguntaban, respondía con frases breves: fue difícil. Sobreviví. Seguí adelante. Su apartamento en Varsovia era sencillo, lleno de libros, partituras y fotos de la familia. Nada recordaba a un héroe de guerra, solo un hombre que amaba el arte y la paz. A pesar de haber sido salvado por un oficial alemán, nunca culpó a un pueblo entero. Decía: había buenos y malos de todos los lados. Lo importante es recordar a quienes tuvieron el coraje de hacer el bien. Conservó el diario de Will Mosenfeld durante décadas. Cuando el oficial fue homenajeado como justo entre las naciones en 2009, Spillman ya había muerto, pero su voz fue escuchada en testimonios. En 2007, se erigió un monumento en Varsovia en honor a Osenfeld. En la placa, una frase de Spillman: no me vio como un judío. Me vio como un hombre. Spillman también ayudó a otros sobrevivientes, muchas veces en silencio. Donó dinero, intercedió por artistas perseguidos, apoyó proyectos culturales sin pedir reconocimiento. Su fe en la humanidad fue sacudida, pero nunca rota. Creía que, incluso en tiempos oscuros, pequeños gestos de bondad podían cambiar el rumbo de una vida. En una entrevista de 1998, dijo: la guerra me quitó todo. Pero no pudo quitarme el derecho a soñar. Y yo soñaba con música. Eso me mantuvo vivo. Murió el 6 de julio de 2000 en Varsovia, a los 88 años, rodeado de su familia. Su obituario fue breve, pero poderoso: pianista. Sobreviviente. Artista. Polaco. Hoy, su nombre está grabado en memoriales del Holocausto en Jerusalén, Washington y Berlín. Pero para muchos, sigue siendo el hombre que tocó a Beethoven entre las ruinas de una ciudad destruida. Tras su muerte, el legado de Władysław Spillman comenzó a crecer como nunca. La película El pianista no fue el final de la historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo. En 2002, la radio polaca lanzó una serie especial en su honor, con sus grabaciones raras, entrevistas y actuaciones en vivo. Millones escucharon su voz por primera vez. En Varsovia, se instaló un memorial permanente en el lugar donde se escondió en la calle Aleja Niepodleglosti. Una placa con su nombre, una cita y una nota musical. Escuelas en Polonia comenzaron a incluir su historia en los planes de estudio. Su libro pasó a ser lectura obligatoria en cursos de historia, música y ética. En 2010, se inauguró el Centro Cultural Spillman en Varsovia, con archivos, partituras originales, cartas y objetos personales. Un espacio dedicado a la memoria y la educación. El nombre de Will Mosenfeld también ganó reconocimiento. En 2013, una escuela en Frankfurt llevó su nombre, y un documental contó su historia de coraje silencioso. La relación entre ambos hombres, el judío perseguido y el soldado alemán que lo salvó, se convirtió en un símbolo de que la humanidad puede existir incluso en el corazón del mal. En 2018, el piano que Spillman tocó entre las ruinas de Varsovia fue reconstruido con base en fotografías. Una réplica funcional ahora forma parte de una exposición itinerante por Europa. Escuchar la Oda a la Alegría interpretada por una máquina o por un artista hoy es recordar que, incluso cuando todo parece perdido, aún hay espacio para la esperanza. En 2020, en el centenario de su nacimiento, se realizaron conciertos en Varsovia, Berlín, Nueva York y Tel Aviv.
Su música fue interpretada simultáneamente en 4 continentes. Google homenajeó a Speelman con un doodle interactivo, donde el usuario podía tocar una melodía inspirada en sus composiciones. Se hizo viral en todo el mundo. Universidades comenzaron a ofrecer cursos sobre su vida, su libro y el impacto de la película. Se convirtió en un caso de estudio en ética, supervivencia y arte como resistencia. Su historia se cuenta en libros infantiles, obras de teatro e incluso en juegos educativos. La nueva generación aprende que el coraje no siempre es ruidoso. A veces es un hombre tocando piano en el silencio de la guerra. Su legado no es solo histórico, es moral. Representa la elección de seguir viviendo, de crear, de tocar, incluso cuando el mundo exige que te calles. Hoy, no es recordado solo como un sobreviviente del Holocausto, sino como un testimonio de que el arte puede ser la última frontera de la dignidad humana. Władysław Speelman nació en una Europa en crisis y murió en un mundo que por fin lo escuchó. Su vida fue un contrapunto entre destrucción y creación. Perdió todo, pero no se perdió a sí mismo. En medio del caos, mantuvo la cordura porque tenía una partitura en la mente y una melodía en el corazón. Su historia nos enseña que la supervivencia no es solo física, es mental, emocional, espiritual. Es elegir seguir, incluso cuando no hay razón para hacerlo. El piano no fue solo un instrumento para él. Fue un escudo, un refugio, una voz cuando todas las demás fueron silenciadas. Y Will Mosenfeld nos recuerda que, incluso en sistemas perversos, las personas pueden elegir el bien. Un solo gesto de compasión puede salvar una vida, y de forma indirecta, tocar a millones. Polonia, Varsovia, el gueto, los escombros, todo forma parte de una memoria que no puede borrarse. Y no debe borrarse. Porque si olvidamos, corremos el riesgo de repetir. Y la historia ya nos ha mostrado el precio de eso. Hoy, mientras vemos noticias de conflictos, persecuciones y refugiados, la historia de Speelman suena como una advertencia y una esperanza. Advertencia, porque muestra hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el odio se normaliza. Esperanza, porque demuestra que, incluso en esos abismos, hay quienes tocan piano en la oscuridad, quienes comparten pan con un enemigo, quienes dicen, vas a sobrevivir. Escucha la película. Lee el libro. Escucha las grabaciones. Muéstrale esta historia a alguien más joven. Porque la memoria solo existe si se comparte. Y si estás viendo este vídeo ahora, sabes que formas parte de ese acto de recordar. Cada visualización, cada segundo visto, es una forma de decir: me acuerdo. Si este vídeo te conmovió, no lo dejes pasar en blanco. Dale like, es una forma sencilla de decir: me acuerdo. Suscríbete al canal para recibir más historias que no pueden olvidarse. Comparte con alguien, porque la memoria necesita circular, crecer, vivir. Y si puedes, escucha una pieza de Chopin. Uji's Spiuma. Siéntate en silencio. Deja que la música entre. Porque, como él mismo dijo, mientras haya música, habrá esperanza. Władysław Speelman tocó su última nota en 2000. Pero el eco aún está en el aire. Y mientras haya quien escuche, nunca habrá dejado de tocar.